Amigos, amigas, presente Victoria de Masi, presente Emilio Laszlo, vuelve Argentinos de Bien. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Arranco por vos, Vicky Caeve, a Laszlo lo veo todos los días. Ah, por mí. Bueno, bien, muy bien. Qué bueno que estés acá nuevamente. Sí, estoy muy contenta de estar de vuelta, estoy muy contenta de estar otra vez acá con ustedes, con Argentinos de Bien. Correcto. Porque el año pasado fue un suceso. Un suceso absoluto, Sí. y bueno, porque estuviste la primera mitad del año también cubriendo... Algo más que nos sacó la jueza McIntosh. Algo fue más que nos sacó la jueza presencia la de presencia Vicky de Vicky de Masi, en Gelatina. exactamente. Sí, es verdad. Estuviste el primer semestre en Circo Freak y ahora podemos celebrar el regreso de Argentinos de Bien. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo. Emilio Laszlo. Bárbaro. Segundo año de Argentinos de Bien, Sí. segundo año de gestión Sí. de Javier Gerardo Milei. Y bueno, la idea de este año es un poco ir al calor de las elecciones, que se viene la elección local en la provincia de Buenos Aires en septiembre. Bien. Más adelante la elección nacional en octubre, bastante pegaditas. Y vamos a investigar un poquitito quiénes integran esas listas, por qué, cuál es la idea y algunos perfiles importantes que nos quedaron pendientes del año pasado, ¿no? Bien, hoy vamos a arrancar con José Luis Espert. Les pregunto primero, ¿decidieron arrancar con él porque suponen que va a tener un lugar protagónico en las próximas elecciones o no necesariamente? Sí, y no lo suponemos, sino que está absolutamente confirmado. Ah, sí, 100% Está. Por confirmado. Milei, Sí. por Espert, lo dijo este mismo lunes, ¿no? Sí, no está confirmado por Karina Milei, que es Entonces no está confirmado. que es la parte que falta. Pero ¿por qué arrancamos por José Luis Espert? Tiene una característica muy particular en el universo libertario, no necesariamente mileísta. Es un coqueteador de Javier Milei, estuvo muy cerca, estuvo muy lejos. Ujú. Y si hay algo que lo distingue es que es el tipo que se fue y volvió. Claro, se Porque- fue con la reta. Claro, se fue con varios. Con y eso varios. lo vamos a ver ahora. Pero Milei lo bendice apenas asume en el gobierno como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y la verdad que la tarea de José Luis Espert fue bloquear esa comisión permanentemente. Y lo bendice por segunda vez, prometiéndole ser cabeza de lista en las elecciones de octubre. Ujú. Y lo que dijo José Luis Espert, y por eso lo traemos como personaje en esta primera entrega de la segunda temporada de Argentinos de Bien, es que esta candidatura a diputado en representación de la provincia de Buenos Aires es la previa a ganar la gobernación de la provincia. Ah, bien, entonces él sospecha que tiene posibilidades de ser candidato a gobernador en el Él 27. está seguro de que puede ser gobernador Ok. bonaerense en 2027. Estamos Igual es hablando- extraño porque Milei lo dijo abiertamente mucho antes de que se esté discutiendo listas. O sea, en el verano pasado ya Milei lo tenías diciendo abiertamente, el candidato es José Luis Espert y porque va a ser gobernador en 2027. Sí, es bastante particular que, bueno, que un presidente mencione a su candidato tanto tiempo antes, y también es particular que cuando le preguntan, ¿querés ser gobernador? Diga, sí, quiero ser gobernador. En general dicen, bueno, no es tiempo de hablar de candidatura, falta mucho tiempo, bla, Bueno, bla, bla. pero son parte de los códigos de la política que la Libertad Avanza rompió, ¿no? Sí. Sí, total. Como hay una serie de cosas que parecía que no podía hacer y sin embargo se pueden, ¿no? Como, Podemos arrancar viendo ese video que fue este lunes en La Nación Más con Luis Majul. a ver. Estoy bastante lejos Alejado. del armado, de los armados electorales y de las discusiones así medio ¿No es el primer palaciegas. candidato a diputado en octubre? Sí, ya Probablemente. lo dijo el presidente, es Ah, una decisión sí. del presidente. Ok. Está lejos, pero Pero no hay no interna. solo eso, a ver, con el presidente en la provincia de Buenos Aires tenemos un proyecto a mediano y largo plazo, que es gobernar la provincia de Buenos Aires en el 2027. ¿Quiere ser gobernador usted? Más que yo quiero ser gobernador, sí que quiero ser gobernador, sin duda, pero es una decisión del presidente Ok. de que juntos hagamos este proceso de transformación de la provincia de Buenos Aires, que tiene una parada necesaria, una estación previa, ¿Y que es la candidatura a diputado en la elección del 26 de octubre. Ahí está. Bueno, ahí estaba. José Luis Espert, que es actualmente diputado, que fue candidato a... Presidente en el Excelente. 19 Para arrancar. 19. y a senador, precandidato a senador en el 20... candidato a diputado en el 21 y precandidato a senador en el 23. Ahora vamos a repasar esas tres campañas. Pregunta, antes de arrancar por el repaso, ¿el PRO acepta acríticamente que la lista de unidad entre la Libertad Avanza y el PRO la encabece José Luis Espert? Digo, Santilli, Ritondo, ese universo. O el Sí, propio porque Macri. negocian el segundo lugar Bien. en esa lista. Pero por todo lo que estuvimos viendo estas semanas y llamaditos, que es como se hace periodismo y cafecitos y demás, Espert está confirmado por el presidente de la Nación, pero faltan un par de ok's
más. El más importante, ¿no? Sí. El más importante. Y además, y por eso les pedimos que se queden hasta el final, a Espert le creció un contrincante. Bien, bien, eso es bueno. Es fundamental también, ¿no? Para ser un buen candidato. Y se Tener pone un- más divertido. Sí, escuchame. Sí. Bien, para empezar a entender quién es José Luis Espert y Dale. sobre todo su perfil más, bueno, su perfil político, pero también su perfil humano, vamos a ver un compiladito que armamos que es cómo se define a sí mismo José Luis Espert y algunos momentos públicos de su carrera política. Qué bueno que volvió esta columna. Soy un hombre para el cual lo más importante, no lo único, pero lo más importante es el afecto, es el amor. David, ¿qué hacemos con este si somos gobierno? A este chorro le metemos preso hasta el cajón. Vale, muchacho, falta algo. ¿Y con la viuda qué hacemos? A esa chorra, la jefa de la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes. ¡Viva Alberto, carajo! ¡Es presidente! Wow. Esos son los psicópatas. Cristina es una psicópata. Yo diría que el kirchnerismo en general es una psicopatología social, ¿no? Y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta, entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí. A los delincuentes lo tenés que llenar de agujeros directamente. Llenarlo de agujeros a balazos, sí. Y a los delincuentes, llenarlo de agujeros. La gente no da más. Colgás 4 o 5 de estos delincuentes de la plaza pública, después de llenarlo de agujeros. Va a ver cómo nos joden más con la gente del laburo. ¿Cómo colgar en una plaza pública? Como ejemplo. Llenalo de balazos, No, pero es muy fuerte. colgalos en la plaza y decir, el próximo sos vos, hijo de puta. ¿En serio me Sí, decís? lo digo en serio. Lo más importante es que nos recuerden como buenas personas. Y la condición necesaria y no suficiente para que uno sea recordado como buena persona, como yo pretendo ser recordado, es el amor. Por lo tanto, si hay algo que a mí me define en la vida es el amor. Bien. Bueno, propone como un califato libertario, ¿no? Donde de repente pueden colgar a las personas ahí. Es del ISIS. Sí, sí. Es como una faceta de su carrera política que es esto, la mano dura, y sobre todo es importante en la provincia de Buenos Aires, que la inseguridad siempre es uno de los temas principales, ¿no? Él es José Luis Espert, nació en Pergamino, 1961, tiene hoy 63 años. Le decían el catalán de chico porque, bueno, tiene ascendencia catalana. Su abuelo vino de Cataluña durante la Guerra Civil Española. Era combatiente republicano, entonces primero lo trajo al padre, el abuelo trajo al padre de José Luis Espert, lo trajo para acá, después se vino él, y bueno, básicamente el padre de José Luis abrió un negocio de artículos para el hogar primero, después se arma una fábrica de electrodomésticos y más adelante compra un montón de campos, así que hicieron ahí un patrimonio importante que hoy forma parte del patrimonio de José Luis Espert y de su hermano y de su hermana. Bien. ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Está casado? Sí, estuvo casado primero con una tal Vicky, con la que tuvo un hijo y una hija, se separaron y más adelante, en 2019, se casa con María Mercedes González, más conocida como Mechi. Me imagino. Ahí está en el casamiento, un poco antes de la campaña presidencial, me parece que se casaron. Es importante Mechi en la carrera política de Espert, no es una persona que esté al margen, sino que está presente en sus campañas y en su carrera política. Y volviendo al José Luis de la infancia, de la adolescencia, él aprendió a boxear de chico, de adolescente, le enseñó este sujeto que es José María Flores Burlón, un uruguayo que estuvo a punto de ser campeón mundial de boxeo del país vecino, ¿no? Muy bueno el tatuaje. Sí, le enseñó a Llego a boxear, ver qué él es. estaba por ahí en Pergamino y no solamente llegó a pelear en peleas amateur, José Luis Espert, sino que también hizo deportes como tenis, pádel, fútbol, rugby, yugendo, que no es un deporte exactamente, sino que es más como una disciplina, una práctica, y lucha grecorromana. Él lo resume de la siguiente manera: me cagué a trompadas hasta los 42 años. Bien. Y ahí dejó de cagarse a trompadas, pero sigue haciendo deporte, va al gimnasio, corre. Cualquiera que siga sus redes sociales ve que está todo el tiempo Es un tipo activo. entrenando, es un tipo Ah, activo. ok, perfecto. Sí. Hizo la colimba, le tocó hacer la colimba durante la dictadura, la pasó mal y salió con un poco de bronca a los militares. Y también, básicamente, él en ese momento, en Pergamino, lo que hizo fue empezar a pensar su carrera como economista, ¿no? Después empezó ahí a estudiar economía. Bueno, sí, estudia en la Universidad de Buenos Aires, se recibe en el año 1980, fines de la dictadura, como licenciado en economía. Se va a Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, hace un máster en estadística.
vuelve a Buenos Aires y consigue un doctorado después de hacer un magíster en economía en la Universidad del SEMA. Bien. Es un lugar del que sabemos, salieron varios, Ricardo López Murphy. Perdón, estaba subiendo el volumen porque no me escuchaba. Bien. Y ahora sí, y me cambió todo. Perfecto. Bienvenida. O sea, te juro, me cambió absolutamente. Nosotros te escuchamos perfecto. No, bueno, salió de ahí Roque Fernández, salió de ahí también Juan Carlos de Pablo. Personajes que conocemos, Sí, son claro. mediáticos y demás. La verdad es que su perfil es de un economista liberal, antiperonista, bastante de manual. Lo voy a poner en frases de la Argentina es un desastre, Sí. 8 décadas de decadencia, Sí. Perón era un dictador, los problemas del país es el gasto público. Bien, Lo escuchamos mucho esto. Antiperonismo Starter Pack. Sí. Exactamente, Bien. totalmente. En el año 2000 abre su propia consultora, Estudio Expert. Antes de eso había pasado por la consultora de Broda, por ahí pasó Milei, pero no coincidieron en esa época. Y fue un crítico de todos los gobiernos, del menemismo, criticó a Cavallo, criticó a la Alianza. Expert es un gran criticador, Bien. hasta ahora que está bastante mansito, porque lo que le gusta es el poder. Unos días antes del estallido de 2001, Expert fue a la mesa de Mirta Legrand y dijo esto contra Cavallo. Este es un Estado que ha sido vaciado por Alicia este Castro. Alicia sistema Castro. No, no es así, Alicia, no es así. No es A así. los números me remito. No, no, Pero hemos perdóname. pasado de la patria financiera a la patria usurera. Eso así es es. evidente. Momento. Así es. Primero, el Estado dando jubilaciones es de terror. Fue terrorífico. Así que primera cosa, privatizar el sistema previsional como concepto está bien. Ahora, ¿Obligatoriamente? perdóname, Pero estuvo mal hecho. si ese es el único Cavallo problema. fue lo suficientemente irresponsable para no prever el agujero fiscal que se le armaba por privatizar el sistema, es un problema de pésima programación financiera del ¿Usted sector cree que fue público. irresponsable? Pero no le quepa la menor duda. Pero, No, pero evidentemente es un solamente sistema una comparación privado. con el sistema Además. de Chile, que también es un sistema privado y que funciona muy bien. Una de las mejores decisiones de Expert fue haberse hecho cargo de su calvicie, Y quizás, no luchar contra ella. Sí, hacerse cargo que esto es así, que la Es vida así, es así, es así, totalmente. es así. Vamos al año 2004. Era presidente Néstor Kirchner. Kirchner lo anota en la lista como uno de esos economistas ya con perfil mediático que era posiblemente desestabilizador de los gobiernos. Y tenemos otro recorte de 2004 donde Néstor Kirchner decía esto. ¿Néstor o...? A ver, lo vemos. de complot. Estoy hablando que hay sectores que trabajan directamente para tratar de inviabilizar el gobierno y de inviabilizar el cambio. Hoy, en Río Turbio, Kirchner le puso nombre y apellido a sus enemigos. A mí me parece bien que coincidan Macri, López Murphy y muchísimos sectores. Y lo que defiende la vieja Argentina, todos saben, fieles. Burr, Esper, Ávila, toda la vida defendieron la vieja Argentina. Algunos de los acusados optaron por el silencio, pero otros salieron a contestar al presidente. Es una infamia que me da vergüenza que las máximas autoridades del país asocien a un intelectual de la economía, independiente como soy yo, que de lo único que habla es de economía, sin personalizar las discusiones, con un intento tan grave como el de desestabilizar las instituciones más importantes que tiene este país y que tanto le costó construir, digamos, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a hacer un saltito en el tiempo, Dale. ¿sí? Y nos vamos a ir al año 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri. Y esto decía José Luis Espert sobre el ministro actual de Economía, Luis Toto Caputo. Si vamos a titular que lo echó el Fondo Monetario, contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo, para que sus amiguitos lo compren barato. ¿sabés? No entiendo, profesor. No, bueno. Pero 40 barato. Pará, no entiendo, profesor. ¿A dónde vas, No, profe? pará. ¿A dónde vas, profe? No, lo que Sí, digo dale, es- acelera, profe. A ver, ¿qué quieres El decir? Fondo Monetario, cuando nos dio los 15.000 millones de dólares, el 22 de junio, no te lo da para que vos hagas lo que quieras. Entonces, si Caputo hizo lo que quiso,
entonces se termina yendo. Pero contémosla entera, no el Fondo Monetario exigió que se fuera. No, hay No es que el motivos, Fondo sí, Monetario, seguramente hay no es que motivos. Lagarde un día se levantó cruzada y dijo, no, andate. No, tendrá pará. sus motivos, A vos te dan vos la lo plata para sabrás. algo. Si vos lo usás para otra cosa, no te vas. Bueno, ahí uno puede coincidir, ¿no? sí, ya con Caputo en el piso, ¿no? Ya con Caputo Claro. echado. Claro. Y por supuesto uno puede coincidir. Hoy él defiende acríticamente la gestión de Luis Caputo. El mejor ministro de Economía de la historia. Me parece el que mismo camino que hizo Milei, ¿no? Hasta acá lo que queremos, digamos, mostrar es que José Luis Espert, en su larga trayectoria mediática, fue un criticador serial y hoy está en una posición distinta porque depende directamente de la venia de los hermanos Milei. Pero va a cambiar un poquito la historia. Sí, y una línea bastante coherente en el sentido, bueno, esto, ¿no? De una escuela de economía ortodoxa, de la escuela de Chicago, y siempre criticando a Cavallo por derecha, ¿no? Diciendo que le faltaba más ajuste fiscal. Me mata cómo se van pasando. Son los Pimpinela de la información. Se van tirando. Estos se tiran fueron centros. horas y horas de Meet. Sí, Bueno, totalmente. ahora pasamos a la carrera política de José Luis Espert. Él ya para 2018 como en esa época que estábamos viendo, panelista o invitado recurrente de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino, ya empieza a proyectarse como candidato presidencial en un momento donde ya todos sabemos que el gobierno de Mauricio Macri es un fracaso y probablemente no reelija. Entonces aparecen dos candidaturas a la derecha del macrismo, que es la de José Luis Espert con Luis Rosales y la de Juan José Gómez Centurión con Cynthia Houghton. Se va corriendo el límite de lo que se puede decir y de lo que es políticamente correcto, de lo que se puede decir al aire y lo que puede decir un candidato presidencial, ¿no? Entonces, en 2018 hace el lanzamiento de su campaña presidencial a fines de 2018, en diciembre, en el boliche New York City, y ahí asisten un montón de economistas liberales, también muy críticos del macrismo. Tenemos algunas fotos para mostrar. Por supuesto, Javier Milei, que va con su mejor amigo, Diego Giacomini. Su ex mejor amigo, ¿no? Su ex mejor amigo, en ese momento era su mejor amigo. Y su traje a rayas, que era Su traje a característico en esa época. Y ahí vemos también personajes como Miguel Ángel Bogiano, Guillermo Nielsen, Fausto Espotorno, Agustín Echevarne, digamos, todos economistas muy ortodoxos, ultraliberales, críticos del macrismo. Sí, Guillermo Nielsen, recordemos. Después funcionario. No, y fue funcionario de la Baña, fue quien lleva Sí. adelante la negociación con el Fondo Monetario, la quita de deuda más grande de la historia Fue argentina. candidato a jefe de gobierno por el Frente Renovador. También. Y después Funcionario funcionario de YPF. Alberto Fernández, claro, Sí. YPF. Así es. Pero bueno, Perdón, Nielsen, te rayamos el pasado. Nos acordamos de vos, dicen. Para sorpresa de muchos nos acordamos. Perdón, Sacaron Guillermo, el no era CV. nada, no era Es nada, impresionante, le acaban de armar el currículum en un vivo. segundo. Sí. Nada personal, Guillermo, espero sepas comprender. Dale. Bueno, es interesante toda la rosquita que se arma José Luis Espert para llegar a ser candidato presidencial. Obviamente, a él lo apoyaban la UCD y el Partido Libertario, pero no tenían los papeles tan en orden como para impulsarlo como candidato presidencial, ¿no? Entonces tiene que ir a buscar un sello que es el sello de Alberto Asef, Unir. Ahí tenemos algo que llegó a anunciar en Twitter en ese entonces. Hemos dado un nuevo paso en la construcción del Frente Nacional Despertar. Charla muy productiva con Alberto Asef. Él le presta el sello, pero horas antes del cierre de listas, Asef lo caga y se queda con el PRO. Qué buen bandido. Entonces, horas antes del cierre de listas, el Espert tiene que salir corriendo a buscar algún otro sello que lo respalde para esa candidatura, que finalmente termina siendo UNITE, que es el sello de José Bonacci. Sí. Sello que, bueno, ahí está, digamos, denunciando una proscripción por parte del gobierno, apunta personalmente también a María Eugenia Vidal. Y Del gobierno de Mauricio Macri. De Mauricio Macri, sí, claro. Porque ¿cuál es el problema? Que sí, claramente los votos que sacaba Espert se los iba a quitar a Cambiemos, Claro. a Juntos por el No, Cambio. es que iba con el sello de Asef y Asef, o sea, horas antes de firmar, dijo, no firmo, chau. Sí. Se me fue con el pro. Lo habían advertido a Espert. Este Sí. viejo te va a cagar, le Sí, dijeron. sí, Y sí. Espert, sí. Eligió creer. igual. Espert Sí. eligió creer. ¿Cuántas veces se ha dicho esa frase? ¿no? Este viejo te va a cagar. Sí, sí. ¿Y cuántas En veces este fue país verdad, récord. no? Sí. Sí. Siempre. Claro, y lo salva Bonacci. Exactamente, termina con el sello de Bonacci, Claro. que es UNITE, que había sido el sello que había respaldado a Amalia Granata, pero Amalia Granata no tiene nada que ver con esto, ¿no? Son simplemente sellos partidarios que se alquilan según la elección sin importar la ideología del candidato, ¿no? Espert lleva a su amigo Luis Rosales como candidato a vicepresidente, un periodista especializado. ¿Qué fue de la vida de él, che? Hoy sigue siendo periodista de internacionales, ¿no? Pero él ya venía con una carrera de político en Mendoza, llegó a ser candidato a gobernador. Vicky todo. sabe algo que no cuenta. Sabe algo que no No, cuenta. lo puedo contar. Lo puedo contar más o menos. Se asustó Rosales. Ah, ¿sí? Sí, se asustó. Después de un cónclave de los Pléyades. Mira.
Suspenso. Este silencio me encanta. No, se asusta. Mira, cuando lo convoqué para que sea una fuente en el libro de Karina, me dijo, Karina, no, paso, gracias. Y después supe por qué. Y es porque quedó bastante asustado. Con Rosales, Karina te mando un no beso. se jode. Con Karina no se jode, gente. Si no lo encontrás, si vas a Mendoza, no se esconde. Bueno, voy a acelerar porque nos quedan 3 campañas para contar y no tanto tiempo. Básicamente lo importante del 2019 de esa campaña es como una precuela del mileísmo, ¿no? Por supuesto, a la derecha del macrismo, una narrativa ultraliberal, pero al mismo tiempo a la derecha en la parte social, en la parte, por ejemplo, de derechos humanos. Él vuelve a retomar esto del curro de los derechos humanos y intenta también captar algo de esa juventud poco contenta con el gobierno de Macri y alejada de la política. Entonces arma, por ejemplo, este espertón, que era como un hackathon por la libertad. O un gelatón. Un gelatón. Claro. Sí, un gelatón. Emilio, porque es tan obvio que parece que lo estamos escondiendo. Está bien. No lo había pensado. Y también se pone a pasear por canales de YouTube. Tiene vínculos con influencers, etcétera, cosa que hasta ese momento no era tan normal. Ahora todos los candidatos lo hacen. Y, por ejemplo, va al canal de Pablo Agustín. No sé si recuerdan esta nota. En el día de hoy tengo un invitado especial y verdadísimo, José Luis Espert. No, para empezar mal. Yo te banco tu anillito, las uñitas pintadas, pero a mí, mi apellido me pronuncia bien, si no, empezamos mal. ¿Qué tiene que ver con de mierda? Ahí te lo remarco. Decís mal mi apellido. ¿Te gusta? Expert. ¿Esto Me encanta. ¿Te gusta? ¿El anillo te gusta? El anillo ese que mira. No me consta. Es un ojito. Lo que vos quieras que mire. Ok, 29 Soy Escorpio con ascendente de Escorpio y luna en Marte. Escorpio tremendo. Y con ascendente en Escorpio, o sea, Escorpio pura sangre. ¿Te enojas fácil? No. No. Estoy en campaña y voy a decir que no. Yo sí soy violento cuando me enojo, entonces me enojo poco. Qué lindo. Muy lindo, muy bueno. Es una confesión en vivo. Y me enojan mucho los putos, ¿sabes? ¿Sabes lo que me pone muy violento? Los putos. Tremendo. No humanices a Expert, Pablo. Bueno, una entrevista bastante incómoda. Si la quieren ver completa, está por supuesto subida en el canal de Pablo Agustín. Es muy divertida. Y en esta misma línea de captar a la juventud, a los influencers, va de cuarta candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, la hoy diputada nacional, Lilia Lemoine. Lilia Lemoine. La favorita de Laszlo. Y en ese momento ¡Qué fuerte! En ese momento estaba en pareja con Dana, ¿no? Estaba en pareja con Dana. ¿Expert? No. No, Lilia con Dana. Ahí está Lilia invitando a los expertanos a que se anoten en alguna ficha. Perdón, ¿es de esta campaña el video ese donde está Lilia, Dana y un grupo más bailando? Sí. Ay, ¿te acordás Sí. de eso Es que de una de las bailaban? noches electorales. Ay, Dios, ese video. No lo recuerdo, El del por suerte. Fortnite. Sí, o sea, si lo ves te lo acordás. Sí, lo ves, Sí. te acordás. Sí. Bueno, esa campaña de Expert no es muy exitosa. Saca un poquitito más de 2% en las PASO y un poquitito menos de 2% en las generales cuando todo se polariza y termina, obviamente, en la fórmula de Alberto Fernández y Cristina. Y Marra encabeza diputados, mirá. No, ese es Echepare. Echepare. Igual es Nazareno muy- Echepare. muy parecido, parecía Marra. sí. Ah, no, Echepare sí, con el madre. Echepare que... cuando te acercás ya no es Marra, es cierto, perdón. Cuando lo veía más chiquito Ese parecía. año, en el medio de esa campaña, hay un acuerdo que hace bastante ruido en las filas liberales, que es la siguiente foto que tiene con Horacio Rodríguez Larreta, por ese momento jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, Larreta, enemigo de estos ultraliberales, tildado de comunista, tildado de Sombrilla. de sombrilla por más latón y de cosas peores. Incluso el mismo Expert le decía que era siniestro. No, y fue parte de los grandes errores que comete Larreta, ¿no? De empezar a juntar dirigentes, suponiendo que eso... Tender puentes. Tender Sí. puentes. Hablando sí, de sí. Maslatón fue uno de los primeros en decir que Calaca Expert, Sí, Calaca Roja Calaca Expert, Roja. había arreglado con Larreta mucho antes de que sea público. Totalmente. Sí, ahora justamente vamos a eso. Gracias, Marcos. Gracias, Gracias, Marcos. Gracias, Pasen, Marcos. pasen y expliquen. Bueno, hay que empezar a introducir nombres ahora a esta altura de la vida política de José Luis Espert, nuestro perfilado de hoy. Uno es Federico Fred Machado. ¿Lo conocen? Sí. No. Sí, más o menos. Es un empresario. Hay olor a narco, ¿no? El jockey. Y avión. olor a narco. Sí, La conozco del jockey. avión, Tiene sí. un poco de olor a narco. Uy, mirá qué Un lindo tipo- avión. Cero narco. A ver, ¿este no es Echepare, el que veíamos Sí, antes? él es Echepare. Bueno, ahí tenemos a José Luis Merca. Espert con Echepare. Y lo que está atrás es un avión, todos lo vemos, que es propiedad de Fred Machado. ¿Quién es mira. Fred Machado? ¿Quién es Fred Machado? Que tiene un Un avión. empresario argentino, dueño de una flota de aviones de
dedicado a la explotación minera que está acusado por los tribunales de Texas de narcotráfico y fraude por una millonada. Ok. Ahora, ¿cuál Pero es el...? acusado, no condenado. Tiene un pedido de extradición encima, no tiene condena. El tema Ok. es que Machado está atrincherado en su casa de Viedma. Ah, mirá. Lo detuvieron en el año 2021. ¿Es este? Exactamente. Yo con la pinta de buen tipo que tiene no Sí. creo que sean ciertas las No. acusaciones. Bueno, El asado que te hace. Le pasó lo mismo Miralo. a Spert, que confió en él, vamos a ponerlo en esos términos, Y sí. y aceptó que le prestara un avión y 2 camionetas, además de una suma de dinero que nunca quedó muy clara de cuánto era, como aporte de campaña en el año 2019. Bien. Antes, cuando arrancamos, decíamos que Spert tiene esta característica de que coqueteaba con Milei se corrió un poco, ahora es parte de La Libertad Avanza. Bueno, en este momento Javier Milei, año 2019, empieza a mirarlo un poco de reojo, ¿no? A Spert, y se corre un poquito. Y después tenemos otro tema, que es la valija que habría... Todo es valija, guita y demás. Esto la verdad que es un trascendido y Maslatón fue el único que dio algún detalle, pero se supone que cuando Milei se candidatea a diputado por La Libertad Avanza, año 2021, Larreta usa a José Luis Espert como emisario para llevar al departamento de Carina en Vicente López una valija con, serían $300.000. Era un mensaje que le mandaba Larreta a Milei para decirle bajate, Claro. Qué lindo bajate mensaje. de la candidatura. Bien. Pero estos son trascendidos. Tenemos un Hay videíto. muchos trascendidos que indican que hay sectores cercanos Sí. a ese espectro ideológico que dicen que van a ser candidatos y después reciben fuertes incentivos para bajarse. Voy a ser candidato, gente. Lo que tenemos, Este año. tenemos un video donde Milei cuenta esta secuencia, pero se cuida de dar nombres. ¿En la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Millones? No, no llegaban a millones. ¿Y cómo te intentan comprar? ¿Cómo te dicen? O sea, si saben cómo sos. ¿Quién te contacta? Llegan a vos y está ahí. Y vos podés agarrar y decir, ah, bueno, agarro y... ¿Y comprarte para qué? ¿Qué harías si te compran? Para correrme, para no estar, para no O sea, te molestar. pongo tanto, correte. No, no es que te pongo tanto, te los pongo arriba de la mesa, correte. Y los tenés que ver ahí y decidir. ¿Los viste? Sí. ¿Millones? No era una cifra de millones. Pero de $1 millón. Está diciendo la verdad. ¿Qué te loco, mostraron? ¿500 lucas? Sí. No, era un poco menos. ¿$300.000? Ponele. ¿Qué te mostraron $300.000? Te dijeron, correte y te llevas esto. ¿Y qué le dijiste? Llévatelos. ¿Qué país, bro? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que es para mí importante? Poder dormir, ser feliz. estar Para tranquilo. dormir te que hacer la denuncia penal. Bueno, obviamente esto está editado de No se una quedó muy manera. dormido. No sé si es la Pero imagen estaba de un tipo que diciendo la duerme. verdad. Tenés que hacer la denuncia penal para poder dormir tranquilo. Estaba diciendo la verdad. Bueno, hay una cuestión acá. Nosotros con Emilio mandamos a la oficina de prensa de José Luis Espert. Esto lo quiero aclarar porque, digo, acá hubiese cabido la pregunta de, ¿pero quién te llevó esa valija? Claro, ¿No? claro. La repregunta, como me decir, qué bueno, dormís tranquilo. Bueno, ¿O qué país? nosotros lo que hicimos fue mandar un cuestionario, que es lo que nos pidieron, a la oficina de prensa de José Luis Espert. ¿Ahora? Sí, ahora fue el ¿Periodismo? jueves. ¿Hicieron periodismo? Sí, no sabes, está buenísimo. Sí. ¡Qué fuerte, man! Sí, una conversación, de verdad lo digo, muy agradable con la persona que maneja la prensa de Espert. Le preguntamos por el tema de la valija, que habría sido enviada por Larreta. Le preguntamos sobre su relación con Fred Machado. Y le preguntamos también sobre la posibilidad de un link entre él y Massa, que Massa habría aportado un auto y una oficina, re poco. Bueno, pero está, digamos, ese link con el peronismo. Insistimos y no hubo respuesta de parte de José Luis Espert, así que nosotros seguimos a disposición, pero nos gustaría que en algún momento Se el aclare, se diputado cuente. aclare, digo, ¿no? Tiene un par de cosas para explicar. Bien, perfecto. ¿Cómo sigue esto, Laszlo? Bueno, pandemia, básicamente vamos a contar rápido esta etapa que más o menos nos la acordamos. Pandemia, marchas anticuarentena, marchas en contra del gobierno. Ahí se los ve mucho a Javier Milei junto a José Luis Espert con barbijo y también a Luis Rosales. Era como ahí un triunvirato que se mostraba en ese tipo de actos. Luis Rosales, que no solamente fue candidato a vice, sino que también era armador, jefe de prensa de Espert, etc. Recorren un montón de plazas juntos de
la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y todo se encamina hacia un armado bien amplio del liberalismo que al final se rompe en mil pedazos. De hecho, Emi, capaz estoy equivocado, pero Sí. no hay un acto muy importante que vos cubriste con el programa, Sí. que es como medio... Es el primer acto político de Milei. ¿Y no es el cumple de Spert? No, es el cumple de Milei, Ah, es el cumple de cumple de 50 años, y el invitado especial es eso. José Luis Espert. Ah, ok. Tenemos ahí, si lo podemos pasar de paño para no ver el video completo, pero sí, lo entrevistamos a Espert ahí. Básicamente la idea era que sean parte del mismo espacio, que Espert vaya en provincia y Milei en la ciudad de candidatos a diputados. Y efectivamente sucede eso, pero con espacios distintos. Sí, Milei igual. va con La Libertad Avanza y Espert va con Avanza Libertad. Era bastante confuso en ese momento, tenían que aclararlo. Es como el CASI y el SIC. Sí. Tenían que aclararlo. Club Atlético de San Giro Club. Claro, Exactamente. exacto, es lo mismo. Les va muy bien a los dos, por supuesto. Milei termina sacando 17 puntos en la ciudad y a Espert no le va mal, saca 8 puntos en la provincia de Buenos Aires, que queda eclipsado solamente por lo bien que le va a Javier Milei en la ciudad. ¿Cuánto saca él? 8 puntos en la provincia de Buenos Aires Bien, y medio buen millón de número. votos. Tremendo. Sí, sí. Fuerte. De hecho, también por eso lo piensan ahora como candidato. Finalmente entran a la Cámara de Diputados en bloques distintos, Espert con Carolina Píparo, Javier Milei con Victoria Villarruel. Píparo después salta para quedarse con Milei, ir como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Y Espert, primero, lo que hace ya para el 2022 es lanzar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué municipio de la provincia de Buenos Aires hace su primer acto? En ninguno. Lo hace desde un boliche en Palermo. Tenemos la nota de página 12, si es que la pasé bien, que decía, bueno, Espert lanza su candidatura a gobernador desde la provincia, desde Palermo. Ahí está. Con un acto acto en Palermo, José Luis Espert lanzó su candidatura a gobernador bonaerense. Es por lo menos raro, ¿no? Sí, se quiere lanzar como gobernador, después dice que se lanza como presidente dentro de Juntos por el Cambio y finalmente arregla con Larreta para ir como precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, en una boleta que incluía gente de todos los colores. Estaba Miguel Ángel Pichetto, estaba Cintia Houghton, estaba, si no me equivoco, Silvia Los Penato. Bueno, ahí arregla con Larreta, los dos pelados. Ay, Pop, estás a punto de perder. Hacen campaña juntos y una boleta muy colorida en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo era? Exactamente, que ahí está Horacio Larreta, Gerardo Morales, Lilita Carrió, Waldo Wolf, Cintia Houghton, un mix de todo. Tremendo. Finalmente ya sabemos cómo termina esta historia, pierden la interna contra Bullrich y después Sí, Bullrich claro. pierde contra Milei en las generales. Pasamos a tabula rasa total, Sí. porque lo que estábamos viendo es un José Luis Espert que se mueve bastante solo, ¿no? Entra al Congreso de la Nación con un monobloque que se llama Avanza Libertad, pierde Larreta la interna, Patricia Bullrich empieza a ser competidora y Espert que dice, ¿a quién apoyo ahora, solitario como estoy? Bueno, termina apoyando a Javier Milei, pero lo hace de una manera bastante particular. El kirchnerismo para mí no es una opción. Mi opción en este balotaje es Milei, apoyo a Milei, pero Milei se tiene que convertir en un hombre de Estado, en un estadista. Tiene que aunar voluntades, tiene que construir, tiene que dejar de dinamitar puentes. Tiene que militar el trabajo político. Ya es un hombre de la casta y yo creo que a esta altura deberíamos sacar el nombre de casta porque ya todos somos casta. Mire. Eliminemos la palabra casta porque ya suena una tomada de pelo. La libertad implica, primero, respetar a las minorías y hablo de las minorías sexuales. Hablo de la comunidad gay y de la trans. Hay que respetarla y no degradarla como a veces se hace desde su espacio La Libertad Avanza. Hay que respetar la libertad de expresión. Cada persona que no opina como Milei, el mileísmo la considera como un valijero, un chanta, un atorrante, un viejo meado. Mirá. No es así. El tercer Espert, el león herbívoro. Sí. Sí, totalmente. Bueno, ahí lo tenemos a Espert hablando a cámara, diciéndole a la gente apoyo a Milei, pero, y ahora lo vamos a ver a Espert absolutamente reconvertido, porque ¿qué hizo Milei? Que es muy bueno conteniendo, esto hay que decirlo, y lo desarrollaremos. Humanamente, ¿no? Humanamente. Es bueno conteniendo a la gente que se le quiere piantar. El caso, y digo, lo hago rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo, pero digo,
deja fuera las fuerzas del cielo, pero después se va a Córdoba, a la derecha Fest, y le tira un mimito al gordo Dan y le dice Coloso. Coloso también le dice a Sturzenegger. Bueno, se va quedando sin adjetivos el presidente, pero es piola, digamos, ¿no? Contiene. Es atento. Es atento. Bueno, me perdí, por supuesto, y lo que quiero decir es que Espert... Básicamente, Espert hoy es el candidato para la provincia de Buenos Aires, va a encabezar en octubre. Ya está. Tenemos unos minutos igual, está bien. Tenemos unos minutos. Ah, no sé, a mí me dijeron, Felu, que se fue. Pero se fue. Me dijeron, justamente cómo se fue. Hay que decir, El nazi se ha ido. No, y quiero decir que mostramos ese video de Espert apoyando finalmente a Milei con un montón de peros, pero durante toda la campaña presidencial del 23 le dijo de todo a Milei. Dijo que vendía humo, que no se podía dolarizar, que era violento. Digamos, hay un montón de declaraciones que no llegamos a pasar, pero estaban realmente muy alejados. ¿Pero las tienen? Sí. No, tenemos una que le dio a Flor Halfon en la campaña ya para Bullrich, porque, digamos, pierde la reta a la interna. Entonces, Espert tiene que apoyar a Patricia Bullrich para las generales. Me gustaría ver a Espert puteando a Milei, ¿eh? Si lo tienen, me encantaría. Perfecto, no lo putea, es muy correcto en ese momento, porque están juntos por el cambio. Sí. Pero entonces, Flor Halfon va a una recorrida de campaña de Patricia Bullrich y se lo cruza a Espert en una de estas recorridas. Es el archivo 43 y lo podemos ver. 43 archivos. Y vos que en algún momento estuviste más cerca de Javier Milei, ¿por qué considerás que Patricia Bullrich puede ser mejor presidenta que Javier Milei? Bueno, por dos razones. Y las dos son elementales. Yo no sé de qué habla Javier Milei. No se entiende de qué habla. Habla de dolarizar sin dólares, de comercio de órganos, de eliminar la obra pública. Eso no existe en el mundo. O sea, por eso no sé de qué habla. ¿Y si gana Milei, van a participar de un gobierno de Milei? No, ¿por qué? ¿No? Milei la oposición. Ok. Espert ve la endija y se mete, claro, digamos. Y, viste, ve luz y entra. Bueno, la cosa es que venía de esto, de tabula rasa, en esto del sistema de perdón que implementa Milei. Apenas asume como presidente de la nación, lo que hace es decirle, vení, José Luis, que estás ahí tan solito con tu monobloque, te voy a dar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y Espert entendió perfectamente cuál era su función al frente de esa comisión, que es básicamente que no funcione. O sea, aparte de la idea de esta gestión de gobierno es que no se mueva el presupuesto. Entonces, lo que hizo sistemáticamente Espert es bloquear cualquier tipo de reunión que haga que esa comisión funcione. Tiene muchos cruces con el kirchnerismo, muchos cruces con el Frente de Izquierda, le apaga los micrófonos. Me acuerdo. Le dice que van a hablar de lo que él quiera que hablen. Me acuerdo. Es bastante con Cafiero, ¿no? Sí. Tenemos, hay un videíto. No lo tenemos de la comisión. comisión. No lo tenemos el de la comisión. Bueno, seguimos. Pero ahí ya tenemos esta reconciliación que se reconfirma con Milei confirmándolo a Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre. Se juega todo, José Luis Espert, ahí. Pero, y acá sí vamos cerrando, ¿no? Sí. Metimos 10 páginas de Word en estos minutos. Es impresionante el trabajo que hacen. No puedo creer. O sea, pero es impresionante el laburo que hacen. Buenísimo. Bueno, yo creo, me voy a hacer cargo de esto, que a Espert le creció un contrincante. Sí, y creo que ese contrincante Para. Un contrincante en la lucha por la candidatura. Yo creo que Karina está poniendo a prueba a José Luis Espert. Cuando Espert habla de su confirmación como cabeza de lista... El contrincante es el Colo Santilli. No necesariamente. ¿Quién es? Karina tiene otro preferido. Empieza con D y es un exiliado, un fugado del PRO. ¿Dietrich? No. Va a ser candidato ahora. Va a ser candidato por la primera sección electoral. ¿Diego Valenzuela? Diego Valenzuela. Buen candidato, me parece. Me parece un buen candidato. No sé si le cabe tanto el physique du rol de la Libertad Avanza, ¿no? Él ya está pintado de violeta, pero es cierto que tiene otro perfil mediático al menos, ¿no? Pasa algo. El tema es
Y bueno, fue el cierre de listas es ahora, sería raro que cierre listas como encabezando No, diputados. ahora no va a pasar nada, pero quedan 2 años. Para 27, claro. Sí, y a Karina le gusta hacer competir a la gente, a su gente, ¿no? Y me parece que esta manera de ponerlos a jugar y ver cuánto saca cada uno es parte de la lógica de Karina Milei a la hora de armar. Y pasa otra cosa, que es que esto es dato de consultoras, pincitas, porque se han equivocado, digamos, jamás hubieran dicho que Javier Milei llegaría a presidente. Pero lo que están sondeando ahora respecto de Spert es que al votante le cuesta mucho relacionarlo directamente con La Libertad Avanza. Vale más la marca La Libertad Avanza que Spert como candidato. Por supuesto, todo esto está por verse, pero me parece interesante el juego que se plantea entre estos fugados del PRO, acogidos por Karina Milei, y estos que la jugaban de llaneros solitarios, que se van acomodando donde pueden y que empiezan a competir. Y la verdad es que, ¿cómo se dan cuenta que te va bien? Bueno, de acuerdo a cuántos votos sacaste. Y me parece que es una carrera que está por empezar y que está bueno ver cómo se va a ir dando para ver qué define la dueña de la lapicera, que es Karina Milei. El jefe. Bueno, esto se definirá en las próximas 2 semanas, así que esta columna nos servirá un poco como anticipo para confirmar lo que parece ya un número puesto, que es que José Luis Espert, el primer protagonista de Argentinos de Bien en este 2025, va a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en la unión entre la alianza, entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿Lo dije bien? Perfecto. Dale. Tengo una chapa para cerrar, Por ya que favor. está acá el campeón de jingles Veo ahí el en la título y mesa. me entusiasma. Hay un jingle de José Luis Espert. ¿De este canal? No, es un jingle oficial, en realidad extraoficial, que lo hicieron tus amigos libertarios, los herederos de Alberdi. Sí. Gracias, lo hicieron a fines de 2018 cuando les entusiasmaba la candidatura presidencial. Ajá. Así que solamente para cerrar, puede ser para separar. ¿Y acá no hubo ninguno de Spert? Y alguna habrá habido. ¿Alguna ¿no? habrá habido? Yo no Spert, recuerdo. Spert es una buena rima, la verdad. Para mí hubo. Es una buena rima. Rima con varias cosas, Spert. Pero no recuerdo. Che, me alegra mucho, no solo a mí, sino también al chat. Celebran mucho la vuelta de Argentinos de Bien. Muchas gracias, poco de periodismo de investigación, en este caso con José Luis Espert. Mamita los amigos que tiene Pepe, dice Alex y Villanueva, son buenos pibes. Esos son Y los buenos que no pibes. conocés, gordo. Se pueden Son los nombrar. peores. Son los peores. ¿Vamos a cerrar con el jingle? Nos podemos ir con el jingle y que cada uno analice si le gusta, Bien, si no le gusta. entonces, primero los voy a aplaudir. ¡Vamos! Argentinos de Bien. Volvió Argentinos de Bien. Ay, me encanta. Y demás. Sí. Me pone cara de mechera. Me lo pidieron sé. especialmente, necesito que pasen esto. Sí. Así, ¿eh? Nos vamos con el jingle de Spert. Termina Argentinos de Bien y voy al mano a mano con Julio Devido. Jingles. Espert presidente, Espert presidente, Espert presidente. Quiero que comience a gobernar, dar el gasto, reducir el déficit fiscal, devolver el ingreso a donde tiene que estar. Por un país desarrollado en los principios de la tesis alberdiana y la querida libertad. No quiero a Macri ni a Cristina, da las perlas, medicina, date cuenta que el remedio es liberal. Yo quiero a Spert de presidente, libertad para la gente, terminemos con la crisis terminal. Spert presidente, Spert presidente.